Bueno, hola a todos y todas, yo soy Magalí Mancilla de La Pampa. Voy a ser la moderadora de este panel que se llama Azúcar y Tabaco, a cargo de Benito Carlos Aramayo, licenciado en Economía, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Eh, bueno, le vamos a pedir que tengan el micrófono cerrado durante la exposición y al finalizar se anotan en el chat y van haciendo las preguntas, le vamos cediendo la palabra. Así que bueno, se lo dejamos a cargo de Benito Aramayo. Bueno, mucho gusto para todos. Gracias por la invitación. Un gusto, Magalí. Vamos a ver de aprovechar estos 30 minutos para dar un panorama general de la producción de azúcar y tabaco en la región, porque es una economía regional en este caso. Y lo que yo voy a hacer, he pensado para esta ocasión, es un cuadro de situación que parta de los problemas que discuten o que tratan quienes están en el azúcar, quienes están en el tabaco hoy. Por lo tanto, eludo hacer muchas referencias, salvo las imprescindibles, a cuestiones estadísticas, estructurales, que tengan que ver con la producción de azúcar y de tabaco. Y me voy a referir a lo que preocupa en el área del azúcar, tanto a los que producen, a los ingenios azucareros, a los que comercializan y particularmente en el caso del azúcar a los que son cañeros productores de la materia prima que es la caña de azúcar. Y por lo tanto, para ser actual en el tema, tenemos que empezar por referirnos al tema de la sanción de la ley que puso de vuelta el tema de los biocombustibles en discusión hace un par de meses y que es de muchísima importancia para la producción azucarera. Eh, Estaba viendo hace unos días la situación general de la zafra 2021 y tengo comunicación con la Unión Cañeros Independiente de Jujuy y Salta, que agrupa aproximadamente a 130 cañeros independientes, que estaban muy preocupados por lo que se iba a hacer en materia de legislación para el biocombustible. Porque ustedes saben de que el bioetanol se basa particularmente en la caña de azúcar, es decir, en la producción de azúcar, y tiene también un componente en el caso del maíz, el bioetanol. Bueno, en el mes de junio, los cañeros independientes aquí en Salta y en Jujuy decían que tenían muchas dudas, pocas certezas de cómo iba a ser este año el tema de la producción de azúcar, de caña de azúcar particularmente, y finalmente ustedes conocen que se sancionó la ley 27640 que establece el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. Se aprobó en esta ley que el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria en la nafta será bajo los parámetros de un 6% en el caso de la caña de azúcar, es decir, que los combustibles, naftas particularmente, van a llevar un 6% de alcohol anhidro, que sería el alcohol para la combustión de los automóviles, y lo mismo para el caso de los que producen maíz. Eh, la preocupación que tenían los cañeros, y después vamos a explicar cómo influye esto en el tema de la rentabilidad y los ingresos de los azucareros, el 6% les da cierta tranquilidad en cuanto a que van a tener una participación en materia de ingresos mejor que la que podrían tener si no habría este tipo de legislación. Ustedes conocen de que la producción de azúcar se guía en este momento por el sistema de maquila.
La maquila vigente en los ingenios consiste en que los productores pactan con los ingenios eh, la entrega de su caña de azúcar para que los ingenios hagan la molienda, obtengan el azúcar blanca refinada y obtengan también el alcohol. Eh, ¿Cómo es que se logra este acuerdo? El acuerdo entre los ingenios y los productores directos. Bueno, según cada ingenio y cada provincia, hay ingenios que le reconocen a los productores de caña de azúcar un 17% sobre el volumen de azúcar eh, como reconocimiento de la participación de estos cañeros en la producción de azúcar y en la producción del alcohol. Por cada 100 kilos, por ejemplo, en este momento, algunos ingenios, 100 kilos de azúcar que logran en la maquila, maquila quiere decir entregarle la caña de azúcar al ingenio para que proceda a la molienda, logre el azúcar refinado y de eso, cada 100 kilos que se logra de azúcar refinado, el ingenio les reconoce que un 17%, un 20% del total se transforman en alcohol. Y eso, repito, varía según el ingenio y según las provincias. Y es muy importante que esto tenga vigencia desde hace unos años a esta fecha, porque antes los ingenios hacían la molienda de la caña de azúcar que le entregaban los cañeros, pero no había legislación que les reconociera un porcentaje que les pertenece a los cañeros sobre el alcohol que logran los ingenios azucareros. Hay que decir que aproximadamente son 12 los ingenios sobre un total de 20 ingenios azucareros que hay en la Argentina, entre Tucumán, Salta y Jujuy, que reconocen este alcohol a la manera de biocombustible para entregarle, digamos así, a los cañeros el porcentaje que pactan. Bueno, esto es muy importante porque, repito, antes no había producción de bioetanol, por lo tanto era solamente la entrega de la caña y la devolución del azúcar que les correspondía por la maquila a los cañeros independientes o a los cañeros que son muchos en el caso de Tucumán y unos cuantos importantes en el caso de Salta y de Jujuy. Bueno, el precio del bioetanol en este momento, según informe de la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, es de 51 pesos con 132 centavos el litro de bioetanol. Esto significa que por cada 100 kilos de azúcar que entregan los cañeros en la molienda, les corresponde aproximadamente unos 869 pesos de alcohol. Y esto le entregan los ingenios, le reconocen los ingenios a los productores cañeros. Por eso es tan importante avanzar en el uso de los biocombustibles para mejorar el ingreso de los productores de caña, que en el caso de Tucumán son aproximadamente 5.500 y en el caso de Salta y Jujuy son más grandes porque tienen extensiones territoriales de plantación más grandes, son aproximadamente 130. ¿Y por qué es importante seguir este tema cuando se habla del tema del azúcar de actualidad? Repito, no para ir a informes estructurales, estadísticos, sino los temas que discuten en estos momentos quienes producen caña y quienes son dueños de los ingenios azucareros. Es el tema del biocombustible, porque si nosotros tuviéramos una política tipo Brasil, por ejemplo, donde la mezcla que hacen los brasileros en el biocombustible es del 27%. En el mes de febrero pasado ellos tenían una mezcla del 25%. Y en el mes de febrero decidieron elevar la participación del bioetanol en las naftas al 27%. ¿Se imaginan lo que significaría si en la Argentina tuviésemos una política de fomento y avance de los biocombustibles respecto al combustible fósil, petróleo? Porque estaríamos multiplicando por 4 o por 5
la mezcla, si estuviésemos en los niveles de Brasil, y el retorno de los ingresos por alcohol, por bioetanol para los cañeros sería mucho más elevado que el que tienen ahora. Quiero dar esta idea precisa de en dónde está el problema y de en dónde está la discusión para mejorar la situación de los ingresos de los pequeños, medianos y grandes productores de azúcar. Eh, este es un tema. El otro tema es el tema del precio. El tema del precio es así. En este momento la bolsa de 50 kilos de azúcar refinada tipo A boca de ingenio, oscila entre los 1.850 pesos y los 2.100 pesos. 50 kilos de azúcar. En la opinión de los cañeros independientes de Salta y Jujuy, no tendría que ser menor esta bolsa a 3.000 pesos, los 50 kilos. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque el problema está que lo que se paga a boca de ingenio y lo que reciben los cañeros que llevan su caña a que se los procese, en este caso el ingenio, están recibiendo muy poco o muy por debajo del precio de comercialización en los supermercados, en los almacenes, de lo que cuesta un kilo de azúcar. Si ustedes van a los almacenes o a los supermercados, van a pagar por lo menos 75, 78 pesos el kilo de azúcar. Si se multiplica ese kilo de azúcar por 50 la bolsa, 50 pesos, 50 kilos la bolsa, he dicho de que estaba entre 1.850 y 2.100 pesos la bolsa de 50 kilos. Eh, Al precio que se vende en los supermercados, resulta de que estaríamos pagando aproximadamente 3.950 pesos la bolsa de 50 kilos. Es decir, que si tomamos como referencia los 1.850 de 50 kilos a boca de ingenio, en el supermercado se paga el doble. Es decir, en la línea de comercialización del azúcar se lleva más del doble de lo que se paga a boca de ingenio a los que llevan su caña de azúcar, la muelen en los ingenios y logran la devolución por la maquila del porcentaje que les corresponde. Por lo general, el porcentaje de la caña molida es un 57% para el cañero de lo que se logra en el proceso de molienda y refinación, y un 43% se queda el ingenio por hacer la tarea. Se imaginan que si en este momento estamos pagando 75 pesos un kilo de azúcar en el supermercado, la línea de comercialización, la intermediación, los formadores de precio en definitiva de la comercialización se llevan más del doble de lo que es el precio que se le da a los cañeros cuando van a retirar su bolsa de 50 kilos en la boca de los ingenios. Bueno, este es un tema que hay que abordar, que hay que estudiar, porque ahora hay preocupación en el gobierno nacional. Escuché declaraciones del presidente Alberto Fernández, que está en las redes, de que hay un problema muy serio con los formadores de precios. Y el tema de la inflación tiene que ver con este problema. Porque si nosotros tuviésemos una política de seguimiento de los costos de producción, nos referimos a lo que significa el precio del azúcar a boca de ingenio, no tendría que valer 75 pesos el kilo de azúcar en los supermercados. A lo mejor la línea de comercialización, la intermediación podría tener un margen del 20-30%, pero jamás de un 100% o más. Quiero que quede bien claro esto. Por último, en el tema azúcar, en total en la región noroeste tenemos entre Tucumán, que es la principal provincia azucarera, Jujuy y Salta, ya lo había dicho, 20 ingenios trabajando y en 12 de ellos se produce bioetanol. La realidad en cuanto a Tucumán, Tucumán es la principal provincia productora, va a llegar más o menos a producir, ¿no? 2,5 millones de toneladas de azúcar refinada.
y se trabaja aproximadamente sobre 250.000 hectáreas. En Jujuy y en Salta, en total tenemos 5 ingenios, 3 en Jujuy y 2 en Salta. Se produce aproximadamente el 35% del total del azúcar que se produce en el país, el 65% lo produce Tucumán, y nosotros tenemos una diferencia en relación a la estructura de la producción azucarera respecto de Tucumán, que en Tucumán existen aproximadamente 5.500, 5.600 pequeños cañeros, la mayoría de ellos que no llegan a las 10 hectáreas en su plantación, y en Jujuy la producción está concentrada en los ingenios y solo hay aproximadamente 130 cañeros independientes cuyas propiedades o cuyas explotaciones oscilan entre las 50 hectáreas y las 1.000 hectáreas. No es la misma estructura de la propiedad, digamos, de la tierra y de la producción en Tucumán que en Salta y en Jujuy. Nosotros tenemos que decir de que el precio del azúcar no ha evolucionado acorde con el nivel general de los precios. Pero además tenemos, repito, el problema de que la línea de comercialización duplica y un poco más los precios que pagan los consumidores, el pueblo paga esto, el doble o un poco más de lo que cuesta a boca de ingenio una bolsa de azúcar o un kilo de azúcar. Las últimas cifras que ha dado en el caso de Tucumán es que se ha mantenido el nivel de cantidad de productores cañeros que hay en Tucumán. Hay algunas cifras que han dicho en estos últimos tiempos de que en realidad hay 6.300 pequeños cañeros en Tucumán, no los 5.400 que da la estadística del INDEC, 6.300. Y de esos 6.300, el 66%, o sea, 4.193, son pequeños cañeros que no llegan a tener más de 10 hectáreas cultivadas. Bueno, esto es lo que hace más impostergable tener una política que vaya al encuentro de las necesidades que tienen los pequeños cañeros, porque tienen problemas de costos, problemas de insumos que están dolarizados, tienen problemas de impuestos que no son diferenciales en ningún caso, tienen problemas distintos también cuando ocupan mano de obra, porque no existen políticas diferenciales en materias de contribuciones patronales a la seguridad social. Bueno, nosotros tenemos este panorama, queremos estar atentos a cómo va a evolucionar la política de los biocombustibles. Por lo general, esto es importante a la hora de definir que son los ingenios por lo general los que comercializan el alcohol, porque no son los cañeros los que tienen vínculos con las petroleras, son los grandes empresarios del azúcar, que en este caso en los ingenios tienen conexiones con las petroleras, y allí se pacta en definitiva el precio que reciben por el bioetanol. Y como este precio tiene directa relación con la rentabilidad final que tienen los pequeños cañeros, es muy importante hacer un seguimiento, porque no solamente es lo que se logra por la producción de azúcar o la producción de caña transformada en azúcar refinada, sino que ahora se agrega lo que reciben como ingreso por la participación porcentual en el bioetanol que producen los ingenios que lo están haciendo. Por eso es tan importante esto, para finalizar. Si un cañero recibe de 50 hectáreas, vamos a hacer el cálculo, puede lograr por su azúcar refinada aproximadamente unos 1.700.000 pesos del total del azúcar
que comercializa, ya sea dejándosela al ingenio para que lo haga, entregándosela a un intermediario o vendiendo él su azúcar. Hay muchos casos en Tucumán donde se llevan sus bolsas y la comercializan en el mercado directamente con los supermercadistas o con los almacenes. Por eso es tan importante decir que si tienen un ingreso neto en 50 hectáreas, ni qué hablar de los que tienen apenas 10 hectáreas, en los que tienen 50 hectáreas tienen ingresos promedio netos por el azúcar de 1.700.000 pesos, se imaginan que agregarle a esto el porcentaje del 17% del alcohol para mezcla en la nafta les eleva considerablemente sus ingresos y mejora su situación. Esto es lo que tenemos que seguir atentamente y ver también, repito, los problemas que se dan en materia de inexistencia de políticas diferenciales por el Estado argentino y en las provincias también, para diferenciar lo que es un gran productor cañero de lo que es un pequeño productor cañero. Y en Tucumán es un problema histórico. Si hay, según esta cifra que acabo de dar, 6.300 pequeños cañeros que tienen no más de 10 o 50 hectáreas, hay que seguir atentamente qué política va a haber para que esto pueda lograr una rentabilidad que les permita mejorar su situación familiar y seguir en el ramo de la producción de caño de azúcar y no ir cada vez más a una situación de crisis terminal como la que caracterizan quienes dirigen la Unión Cañeros Independientes de Tucumán. Esto en lo que hace por el tiempo al azúcar. Ahora vamos al tabaco. Con el tabaco está ocurriendo una cosa muy particular. Está en caída la producción en área sembrada del tabaco Virginia particularmente. El tabaco Virginia es el que se hace mayoritariamente entre Salta y Jujuy. El otro tabaco, el Burley, se hace también en Tucumán, se hace en Misiones, algo también se hace en Corrientes. Bueno, el tabaco, para dar el ejemplo de lo que es la crisis de la producción de tabaco en la región y particularmente en la provincia de Jujuy, doy dos cifras entre Salta y en Jujuy. En Jujuy se trabajan 13.000 hectáreas en esta campaña, aproximadamente. Pero venimos de trabajar 19.000 hectáreas hasta hace no más de 10 años. Quiere decir que hay un retroceso en el área sembrada importantísimo. En Jujuy se va a lograr este año una cosecha de aproximadamente de 29 millones de kilos. Venimos de producir 41 millones de kilos, hasta no hace más de 5 o 6 años atrás. En Salta se está trabajando 20.500 hectáreas y se va a lograr en esta producción, en esta campaña, aproximadamente 35 millones de kilos. Pero repito, está cayendo la producción. Lo importante es conocer las causas que tienen que ver con la situación económica nacional. Primero que hubo cuestiones climáticas, hubo granizo en estos últimos 2 años y encima se ha metido la peste amarilla en la producción de tabaco. Esto está causando la disminución del área sembrada y pequeños productores que podían seguir tirando ¿no? en el campo para ver de no salir de la producción están desapareciendo. Jujuy tenía aproximadamente 1.000 productores pequeños y medianos y ahora no superan los 862. Bueno, esto es lo que tenemos que ver. Y otra causa decisiva de la crisis de la producción tabacalera es que el gas le subió, escuchen atentamente, en los últimos 5 años 5.800% el precio del gas que se usa en las estufas llamadas bulk curing, donde se procesa y se quema o se procesa el tabaco para darle el secado que necesita para luego ir al acopio. 5.800% ha subido en 5 años el precio del gas para la producción tabacalera. Y el caso de la energía ha subido un 580%. Quiere decir que es imposible con estos aumentos
de los insumos imprescindibles para la producción, seguir con un margen de rentabilidad aceptable. Y sobre esto, que es el problema de los insumos, está el precio de todo lo que se necesita en el procesamiento de la producción de los plantines, cuando ya se hace el trasplazo o el trasplante de los plantines al surco donde va a crecer el tabaco, son todos insumos de fertilizante y agroquímico en dólares. Y seguían por el dólar blue, no por el dólar oficial. Y esto viene desde el año 2018, cuando sobrevino esa mega devaluación que hizo el macrismo en el mes de abril del año 2018. Llevamos ya 2018, porque se hizo justo la devaluación cuando estaban en proceso de cultivo en el caso de Jujuy, Salta y Tucumán. 2018, 2019, 2020 y 2021 tenemos un dólar que es de, en este caso el blue, 180. La mega devaluación que hizo el macrismo en el mes de abril terminó de poner una situación límite a la producción tabacalera en nuestra región. Bueno, ¿y qué es lo que permite de que esto siga? Lo que permite que la producción, por lo menos de los pequeños y medianos tabacaleros, continúe, es que existe el Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco fue originalmente creado en el año 1967 por el gobierno de la dictadura de Onganía. En esa época se llamó Fondo Tecnológico del Tabaco, que fue en el año 1967. Y ahí se creó un 5%, se decidió que tenía que haber un impuesto que permitiera que haya un retorno vía impuesto que se cobran adicionales a los paquetes de cigarrillos con destino a los productores de tabaco. En el año 1972 se creó el Fondo Especial del Tabaco, mediante la ley 19.800 del año 72, y esto es lo que permite, con un impuesto adicional que hay en el paquete de cigarrillo del 7%, se recarga esto en el precio de la caja de cigarrillo, del paquete de cigarrillo, que es lo que pagan los consumidores. Con este 7% se constituye el Fondo Especial del Tabaco. Si no fuese por ese Fondo Especial del Tabaco, que reciben los productores pequeños y medianos, todos los productores, pero particularmente es importante para los pequeños y medianos, no se podría seguir, porque la mitad de lo que reciben de precio los productores de tabaco es lo que pagan en el acopio las empresas que procesan el tabaco e industrializan el tabaco. Son dos en el caso de Jujuy. Lamentablemente hay un grado de concentración de la compra, es decir, del tabaco por dos empresas, en el caso de Jujuy y de Salta particularmente. Una es Masalim, empresa norteamericana, y otra es Allianz. Estaba también Nobleza Picardo, que es empresa inglesa. Entonces, estos son los que hacen el acopio, le pagan la mitad prácticamente de lo que va a ser el precio final, y después de 2 meses o 3 meses reciben los tabacaleros el Fondo Especial del Tabaco. Y ese Fondo Especial del Tabaco es muy importante, porque en este momento, para que ustedes tengan una idea, son aproximadamente 20.000 millones de pesos lo que va a constituir por ahora, ¿no? Dado el nivel de precio del paquete de cigarrillo, van a ser aproximadamente unos 20.000 millones de pesos que se van a distribuir entre los productores de tabaco de Salta, Jujuy, Tucumán, también incluye esto a los productores de Misiones o de Corrientes. Si no fuese por este fondo especial, repito, sería muy inviable seguir produciendo tabaco porque no alcanzan a cubrir los costos de producción. Después está la estructura, que voy a hacer una referencia importante, breve. Nosotros tenemos, en el caso de Jujuy, una producción altamente concentrada. Sobre un total de aproximadamente 862 que están quedando de productores tabacaleros en la provincia de Jujuy, 14 grandes productores que están entre 100 y 200 hectáreas de tabaco. Esto es mucho tabaco, ¿tá?
Son 14 los que tienen entre 100 y 200 hectáreas. Y hay dos grandes productores en Jujuy que tienen entre 200 y 300 hectáreas. Y por supuesto hay uno que tiene más de 300 hectáreas. Entre estos concentran prácticamente el 70% de la producción y se llevan el Fondo Especial del Tabaco en un 80%. Es decir, todo lo que llega del Fondo Especial del Tabaco se dirige a no más de 16, 17 grandes tabacaleros, mientras los pequeños tabacaleros están entregándole muchas veces su tabaco a estos grandes tabacaleros para que comercialicen, en este caso con las dos grandes compradoras o con la cooperativa de tabacaleros de Jujuy. Bueno, en cuanto al precio final, están recibiendo los tabacaleros un mejor precio en relación a hace un par de años. Hay que tener en cuenta que en el año 2018 el precio promedio que recibieron los tabacaleros fue de 58 pesos el kilo y hoy están recibiendo aproximadamente 191 pesos por kilo en la clase B1F, que es el tabaco de mejor calidad. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para ver la situación real de la producción tabacalera en nuestra región. Hay que ver también el problema de los pequeños tabacaleros en el caso de Jujuy, porque la caída del área sembrada implica la caída de puestos de trabajo de los peones rurales que hacen la tarea de los plantines, la tarea de la siembra, la tarea del cultivo del tabaco. En Jujuy se llegan a ocupar aproximadamente 15.000 trabajadores rurales en toda la campaña y el ciclo del tabaco. Pero si seguimos perdiendo área sembrada, va a ir cayendo la ocupación de mano de obra. Y es muy importante también tener en cuenta que esta cantidad de empleo, en el caso de la provincia de Jujuy, supera lo que se emplea en el azúcar, la minería y en varias ramas de la producción, ni que hablar del cemento, que apenas tiene 300, 400 obreros en la planta de Minetti aquí en Puesto Viejo. Es decir, esto es lo que tenemos que ver de la situación del tabaco en Jujuy. Repito, con una compra altamente concentrada. Nosotros en algún momento los tabacaleros habían decidido producir cigarrillos. Eso se dejó de hacer, se sigue haciendo la marca CJ, pero son fábricas, pequeñas fábricas que no están prácticamente blanqueadas. Actúan de una manera muy rara, pero comercializan el CJ en mercados como Córdoba o Buenos Aires. Habría que tener una política que vuelva a incentivar la industrialización del tabaco para producir el cigarrillo en nuestro país con capitales nacionales o con cooperativas como es la que tenemos en la provincia de Jujuy. Bueno, y por último, el 95% de la producción regional de tabaco Virginia se está exportando a China y a Japón. Son los chinos los que vienen a la puerta de la fábrica, o del acopio en el caso, ¿no?, de Perico aquí en la provincia de Jujuy, seleccionan ellos las hojas que van a llevarse y después se las llevan a las hojas, las procesan en China y pagan más o menos a los 45 días una vez que está el tabaco puesto en puerto de destino, que en este caso está en los puertos de China. Esta es la realidad de la dependencia que tiene actual la producción final del tabaco de Jujuy y Salta en el mercado exterior, es decir, como ha sido históricamente dado en la historia de nuestro país, ¿no?, de país agroexportador, de materias primas, de commodities e importador de manufactura. Bueno, aquí tenemos con el caso del tabaco que se repite el esquema de que producimos hoja de tabaco, se la llevan en este caso prioritariamente los chinos y los japoneses y nos vuelve manufacturas que son todos los productos importados que están inundando el mercado interno con todo lo que ustedes conocen de manufacturas chinas. Bueno, esta es la realidad dicha en síntesis y en poco tiempo del tabaco de la provincia de Jujuy, de Salta, y también tiene su particularidad en el caso del tabaco burlé que se hace en Tucumán, en Misiones o en Corrientes. Hasta aquí llego yo y dejamos la parte de la pregunta
para que coordine Magalí. Muchas gracias. Bueno, genial. Si hay alguna pregunta, no se anotó nadie, así que si hay alguna pregunta es el momento. Hola, yo tengo una pregunta. A ver, Eh, ¿la escribís o me la sí, decís? bueno, se la digo. Tenía una duda acerca de cómo se fijaba el precio en el ejemplo que dio de los 50 kilos de azúcar tipo A. Si era En el caso del azúcar, sí, en el caso del azúcar. Si era a partir de valor de mercado, lo dudo, porque es mucha la diferencia de el valor de azúcar vendida a, digamos, si es por valor de mercado o son los empresarios quienes deciden el precio en este caso. entiendo tu pregunta. Te dije de que hay variación de precios de la bolsa de 50 kilos en el mercado, según los ingenios. Por ejemplo, el ingenio Ledesma cotiza su bolsa de 50 kilos a 2.100 pesos. El ingenio Río Grande en Jujuy la cotiza a 1.850. Ellos fijan ese precio en función de sus costos de producción y por supuesto de la tasa de ganancia que aspiran lograr en el proceso final de la producción de azúcar. Ese precio de la bolsa de azúcar a boca de ingenio es el que le venden a las cadenas de comercialización. ¿Se entiende? La cadena de comercialización puede hacerlo el ingenio directamente en los grandes centros de consumo, como son Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y a partir de ahí, después el comercio mayorista y minorista establece sus márgenes de rentabilidad. Lo que es grosero es verificar de que se duplica y más que duplica el precio que pagan los consumidores, el pueblo, en los supermercados respecto al precio que se paga en boca de ingenio a los cañeros devolviéndole su caña en azúcar con un precio de 1.850 o 2.100. ¿Se entiende? Cuando se va a comprar el bolsita de azúcar de 1 kilo, estamos pagando más del doble. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el costo de producción, porque la diferencia la hacen en el circuito de la intermediación y la comercialización. Porque si fuese por lo que cuesta a boca de ingenio pagar la bolsa de 50 kilos, tendríamos que estar pagando el kilo de azúcar a la mitad. Es decir, no tendríamos que pagar más de 35, 37 pesos el kilo de azúcar. ¿Se entiende? ¿Quién más? Yo tenía un comentario capaz, más que A ver, Pato. eh, a mí me interesaba mucho lo que significa la producción azucarera, o sea, por ejemplo, estaba leyendo sobre la revolución en Cuba, en Haití, lo que significaba la producción azucarera en Latinoamérica, pero también después en algunas hacía menciones acerca de la producción azucarera en Argentina, lo que significa para la economía argentina la producción azucarera, pero que después no es en relación, o sea, a los que trabajan para el ingenio o a los mismos pueblos del ingenio no reciben esas retribuciones, o el Estado no recibe las retribuciones que el ingenio, no sé si me, como esto, lo que produce y las ganancias que produce el ingenio no son las mismas que hay en correlación a los ingresos en impuestos y todo lo que se le cobra al ingenio. Porque después tenía unas amigas en Inglaterra que me contaban que compran azúcar Ledesma. Así que eso era como algo que me llamaba mucho la atención. Bueno, Pato, mira, la historia de la región noroeste de nuestro país es la historia de la producción de azúcar. Si se quiere entender cómo ha sido la formación económica y social del norte argentino, particularmente de Tucumán, Salta y Jujuy, hay que estudiar la historia de la producción de azúcar, la historia de la producción de lo que han sido particularmente los grandes ingenios, en el caso de la provincia de Jujuy y de Salta,
empezaron los ingleses allá por años 1880, no es que no había azúcar antes en la región, habían pequeños trapiches de madera y en algún momento hasta se llegó a comprar alguna maquinaria inglesa de acero para allá por 1880 intentar tener azúcar producida por capitales nacionales. Esto fue reemplazado a partir del año 1882 por el establecimiento del gran ingenio que significó el ingenio La Esperanza en el caso de Jujuy. Y en el caso de Tucumán, en el mismo periodo se establecieron los capitales que hicieron de la producción azucarera el principal objetivo económico en la región. Esto fue un proceso de apropiación de las tierras, en el caso de Jujuy, de las tierras que eran antes de grandes propietarios coloniales que habían logrado mantener la propiedad después de la Revolución de Mayo, como la familia Arao, la familia Ovejero, la familia Cornejo, que fueron todos propietarios coloniales que la Revolución de Mayo no expropió. Esto es un tema de por sí distinto para tratar, pero ellos son los que después vendieron a los capitales ingleses, a los capitales alemanes, a los capitales norteamericanos y franceses las tierras donde se establecieron los grandes ingenios de la provincia de Salta, de Jujuy y de Tucumán. Si ustedes quieren ahondar en el caso de la provincia de Jujuy, en la historia de la propiedad de la tierra y de la producción de azúcar, pueden ir a buscar un libro que escribí hace 10 o 11 años que se llama Jujuy en el Bicentenario, donde está la historia detallada de cómo fue la apropiación de la tierra para la producción de azúcar en la provincia de Jujuy particularmente, y cómo es la historia de la producción del azúcar en el caso del ingenio Ledesma particularmente, que es el primer productor de azúcar del país, porque después de comprarse el ingenio La Florida hace aproximadamente 5 años, ha pasado a ser el grupo Ledesma el principal productor de azúcar de la Argentina. Después viene Concepción de Tucumán. Pero esta historia vale la pena estudiarla porque es la historia de la formación económica y social de Jujuy. Y esto es la historia política de nuestra región. Si no se estudia el poder de los ingenios y de los grandes terratenientes de la región sobre el poder político y sobre los partidos políticos en las provincias del noroeste, no se puede entender nada de lo que sucede a diario con la política y con el poder que determina cómo es la economía y cómo es la sociedad en nuestra región. Hay que estudiar esto para poder entender hasta qué punto controlan la política. Aún hoy controlan a los partidos políticos llamados mayoritarios los poderosos intereses azucareros de nuestra región. Vale la pena que los estudiantes se metan en el tema porque van a comprender mejor la historia de nuestra región vinculada a la producción azucarera. ¿Sí? En el chat, Graciela Quiroga pregunta, ¿hay alguna forma de romper el circuito commodity, materia prima y adquisición de manufacturas? Y sí, ¿cómo no va a haber? Es un proyecto nacional de seguir produciendo, por supuesto, todo lo que tengamos que producir en materia agrícola, como es la pampa húmeda con todo lo que produce, ¿no? La cadena de valor de los 6 granos fundamentales, ¿no? Sorgo, maíz, trigo, soja, cebada, ¿no? Que está dándole aproximadamente este año un producto bruto de aproximadamente 45.000 millones de dólares a la Argentina. Tenemos condiciones para seguir produciendo eso en la pampa húmeda. Y aquí en la región tenemos que seguir produciendo todo lo que las condiciones climáticas y el tipo de tierra nos permiten, en el caso del azúcar, del tabaco y de otras producciones. Ya se ha incorporado a la producción de la región también de forma importante la soja y bueno, está en avance muy significativo la producción de limones, de cítricos. Nosotros podemos seguir con eso. El problema es que tengamos soberanía como para no hacer un cambio como el que se está haciendo. Ejemplo, tabaco, producimos la materia prima y nosotros no hacemos el procesamiento de la totalidad del tabaco. Podríamos exportar cigarrillos, por ejemplo, ¿no?
y no hacer lo que el mercado interno demanda, y el 95% en el caso de la producción de tabaco de Jujuy va a China y a Japón. Entonces ahí viene después con qué nos devuelven este tipo de intercambio, con manufactura. ¿Por qué? Porque nuestro país se caracteriza por ser un país dependiente. Cuando decimos este es un país dependiente, decimos que depende de primero de los mercados a donde se dirige la producción primaria de la Argentina. En el caso de la soja es sabido, ¿no? Ahora en el caso del tabaco se los estoy informando para que conozcan el grado de dependencia que tiene Jujuy respecto del mercado chino, y nosotros tendríamos que tener un proyecto donde, digamos, podemos industrializar todo lo que son las materias primas en la Argentina. Por ejemplo, nosotros tendríamos no que exportar la soja grano en bruto, o el aceite hasta el nivel de aceite. Podríamos hacer procesos más complejos y meter mucho más al biocombustible. En el caso, ¿no?, de la soja, permite hacer no bioetanol, sino biodiesel, para ir reemplazando el petróleo por el biodiesel. Es decir, hay o tiene que haber políticas de soberanía que apunten a tener un país industrial soberano, y no un país de agroexportaciones primarias que repiten el esquema de fines del siglo XIX, cuando se formó en definitiva el tipo de país que nosotros terminamos siendo, dependiente de los imperialismos, y al mismo tiempo con una estructura de propiedad de la tierra latifundista que hace que tengamos grandes productores, en el caso de la soja, grandes productores en el caso del tabaco, que también hay grandes productores en el azúcar, porque si uno seguía por el volumen de la producción en el azúcar, son muy pocos ingenios los que concentran la mayor cantidad de tierra bajo cultivo para el azúcar. Como en el tabaco he dicho lo que significan 17 grandes productores en relación a 862, que es el total de los registrados. Es decir, bueno, pero tiene que haber un proyecto nacional de país, de soberanía y de industrialización, que nos permita reemplazar el esquema de la dependencia por un esquema de soberanía industrial. Y en eso estamos quienes tenemos un proyecto para hacer de la Argentina otro tipo de país, y no repetir la vieja historia de la dependencia, de los imperialismos, y que se mantenga incólume el latifundio que reina desde la época de la colonia hasta los días de hoy. Una pregunta más. Sí, Usted no. dice que la industrialización, digamos, la no dependencia de la industrialización sería una solución, pero ¿y hacia dónde cree que vamos respecto a la sustentabilidad, a evitar, digamos, el deterioro, ¿cierto?, del mundo? No se escucha bien. ¿Quién está hablando? Y también un poco ver cómo el tema de la disminución. Gracias, le habla. ¿Me escucha? No escuché Hola, bien, ¿ahora me escucha? Graciela. No escuché bien. No Sí, escuché bien. Graciela. Repetí, Sí, por sí. favor, No, la pregunta. sí, le preguntaba el tema de, eh, nosotros estamos hablando mucho ahora de sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente, ¿no es Sí, cierto? De evitar el impacto de las industrias respecto al suelo, al agua. Y usted me dice que el camino es la industrialización, ¿no es cierto? sí. Em, cómo cree usted, digamos, que nosotros debemos llegar a ese equilibrio entre la industrialización y la sustentabilidad? Bueno, allí está planteada la gran pregunta de cómo desarrollar económicamente nuestro país, y evitando la contaminación y el daño al medio ambiente. Para esto tenemos que guiarnos por normas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la legislación que apunta en este sentido a terminar con los modelos extractivistas, tanto en la minería como se puede decir que es un modelo extractivista la producción masiva de soja, ¿no?, que llegó a tener casi una cantidad de hectáreas implantadas con sojas que nos hacían ser un país de monocultivo. Bueno, ahora en estos últimos años esto está cambiando, porque hay más diversificación, porque el negocio también pasó a estar en el maíz, en el trigo, y bueno, pero se siguen descuidando los criterios y las pautas de cuidado del medio ambiente, porque sigue la fumigación,
sin control, siguen los agroquímicos sin control, sigue la contaminación de los ríos, porque no hay una política activa del Estado Nacional para que esto se termine. Y lo mismo va a pasar en el caso, por ejemplo, de nuestra provincia con la producción de salmueras para obtener carbonato de litio, que es la materia prima que permite después tener el litio metálico. Si se depredan las napas de agua que están en la salina, vamos a tener un problema muy serio porque va a terminarse el recurso de agua que necesitan las comunidades para seguir llevando adelante sus cultivos y sus crianzas como lo vienen haciendo hace centenares de años. Es decir, en el país tenemos que impulsar el debate sobre el cambio climático, sobre el daño ambiental que produce sin control una industrialización que no contempla ninguna norma que sea realmente o que haga posible la sostenibilidad del medio ambiente y cuidar todo lo que hay que cuidar para no seguir dañando más a la naturaleza. Y las consecuencias están a la vista. El cambio climático mundial, están las grandes inundaciones. Hoy hemos visto la noticia de lo que está pasando, o de lo que ha pasado en Alemania, de lo que acaba de pasar en Turquía, de lo que está pasando con el nuestro río Paraná. Eso todo es consecuencia de políticas que han llevado a un grado del desarrollo capitalista que no contempló nunca el cuidado del medio ambiente. Decía Carlos Marx, el avance del capitalismo es el avance de la depredación de la naturaleza. Lo decía hace 160 años atrás. Y eso se ha agravado. Y por lo tanto tenemos que discutir en las universidades, en las facultades de agronomía, de veterinaria, cómo podemos mejorar la producción en nuestro país, aumentar la cantidad de productores, porque tenemos un despoblamiento en el campo enorme, producto de la concentración de la producción en pocas manos. Estos son los grandes grupos económicos, pools de siembra, capital financiero, no capital de inversión, que está haciendo lo que está haciendo en la Pampa Húmeda, que está corriendo la frontera agropecuaria a Santiago del Estero, a Formosa, ¿no? Al Chaco, a costa de ¿qué? De nuestra naturaleza. Y ahí vamos a tener consecuencias mucho más graves de las que actualmente se está viendo en materia de régimen de lluvia y en materia de sostenibilidad de los ríos, de las fuentes, digamos, de agua que tenemos para la provisión del agua potable para la población. Disculpe, ¿usted trabajó en ambas industrias, en el tabaco y en el azúcar? No, yo no trabajé, pues mi oficio es la economía política, fui profesor Ah, perdón, universitario durante disculpe. 30 años, ¿ya? Pero sí conozco porque estuve muy involucrado en el tema del ingenio La Esperanza en el año 1999, que logramos evitar el cierre del ingenio La Esperanza y durante un año estuve prácticamente viviendo dentro del ingenio para entender cómo era el tema y ayudar a que los trabajadores, la clase obrera azucarera, no perdiera su fuente de trabajo. Y después, por oficio, en mi condición de profesor de la universidad, ahora estoy en condición de emérito, dejé, digamos, de estar a cargo de la cátedra hace 3 años, pero en mi condición de emérito sigo estudiando, sigo investigando, sigo tomando exámenes, sigo dando clases y hago lo que puedo y estudio. Eso. ¿Ah? Claro. Eso es Sí, no así. se deja de estudiar nunca. Así es. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Magalí, Sí, no sé si hay otra pregunta. Nos queda 1 hora. 5:25 hay que cortar, así que si quieren profundizar en algún tema o hacer otra pregunta, si no, lo cortamos. Yo tenía otra consulta, pero por ahí, por eso le preguntaba si él había trabajado en ambas industrias, era respecto al azúcar. sí, Si el azúcar, eh, vio que hay distintos tipos de azúcar, ¿no es cierto? sí, Y hay dos si, tipos de azúcar, el azúcar blanco refinada y el azúcar crudo le llaman, ¿no?
o Sí. sin ¿Es el mascabo? destinación final. ¿Ah? ¿El azúcar mascabo? Y le dicen azúcar negra a algunos, ¿no? Y se usa mucho Sí. en la repostería. Pasa que ahora tenemos muchos tipos de azúcar. Ahora tenemos el azúcar mezclada con stevia, tenemos el Ah, no, azúcar no, blanca, sí, el sí. mascabo, tenemos más variedad que antes, Hay quizás. más edulcorantes, mucho También, más. sí, Ah, sí, sí, sí. sí. La Y le stevia quería es un preguntar, cultivo muy importante ahora porque sí, agrega dulce sin que tenga efectos como en el caso calorías. del azúcar despliega la glucemia. Esto, la stevia evita eso. Y por eso es importante sustituir el Sí, azúcar por la stevia. así es. Bueno, y ya que estamos desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Em, es menos rentable, ¿verdad? Este azúcar, o es más rentable. No, el ¿El azúcar proceso tiene... encarece el costo? No, Por el ejemplo, un azúcar... azúcar mezclado. No, 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 no. Por ejemplo, Son dos cosas. La stevia es una planta que se procesa, ¿no? Para sacarle la esencia, ¿no? sí, Y el ahora se jugo. comercializa como en sobrecitos de stevia, edulcorante. Es muy Ujú, distinto al proceso industrial de la caña de azúcar. ¿Tá? También tiene un proceso industrial, porque a ujú. la stevia hay que procesarla para industrializar mediante, ¿no? Un proceso de separación química y lograr el jugo, digamos, de la stevia que después se hace polvo, ¿no? En el caso del azúcar se Sí, sí, mantiene sí. el proceso tradicional, es molienda de la caña de azúcar, de ahí se obtiene Sí, el bagazo es materia prima para la fabricación de papel y también la melaza, que es el producto de la molienda de la caña de azúcar, es de donde se procesa la parte de alcohol que se quiere obtener. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, así se es. decide Sí, en sí. cada ingenio qué es lo que se hace de proceso para lograr el azúcar refinada, tanto el azúcar blanca como el azúcar negra, y cuánto se destina al proceso del alcohol. ¿No? Y una vez que se hace eso, después con el Ajá. bagazo de la caña de azúcar, en el caso del ingenio Ledesma, procesa y hace un papel, obra de alta calidad. ¿No? Eso es lo que se está viendo en el caso de la empresa Ledesma, que es la Sí, principal empresa, repito, azucarera y papelera de nuestro país. sí. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, porque el Edesma tiene inclusive también su azúcar que tiene 50% azúcar y Ah, sí, 50% stevia. ahora he visto Sí. en el supermercado que vende con la marca Ledesma una mezcla de azúcar con stevia. ¿No? ¿Y eso lo Y, adquiere de otros productores o ella misma no la deshidrata? conozco con precisión cómo lo logran, pero me imagino que Ujú. deben cultivar stevia y también deben comprar stevia para procesarla y lograr su marca de stevia Ledesma. ¿Sí? Eso es lo que pueden estar haciendo. Ujú, ujú. ¿Y eso encarece, no sabe si encarece o produce más encarecimiento del producto o no? No, en realidad, si compras stevia en el supermercado, siempre en proporción es más caro que el azúcar blanca, que el azúcar refinada. Sí, ¿Ah? sí, sí, pero tiene mayor Tiene durabilidad en el tiempo. la propiedad de no generar ¿no? La glucemia y por lo tanto por eso es más caro. ¿No? Sí, Pero en buena hora se tendría que cultivar mucho más stevia, como hay otras, ¿no? Variedades de plantas que producen propiedades, digamos, endulzantes, ¿no? sí. Pero ahora he visto, efectivamente, el otro día estuve en el supermercado y vi ya la marca de stevia en las góndolas con el nombre Ledesma. Quiere decir que Sí, han incursionado en el mercado de la stevia fuertemente. sí, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Magalí. No sé si queda alguna otra pregunta de alguien más. Sí, buenas tardes. Quería consultar yo sobre sobre la charla en sí.
¿Se puede llegar a acceder en algún momento fuera de los días? Por el tema de, me interesaba mucho esta charla, también me interesaba la de fruticultura. Quería saber si por ahí podía ingresar ¿Sobre mañana, qué pasado. tema, sobre qué tema es? Todas estas charlas se están grabando y después se van a subir todas. Todos los paneles, ahora yo estoy grabando este. Ah, genial, genial, genial. Gonzalo, ¿sobre qué Quería tema te saber interesaba? me interesaba de tabaco y azúcar, y me interesaba también lo de fruticultura. Ajá. Bueno, pero eso debe haber alguna mesa, creo que había, ¿no? En el Congreso una mesa sobre fruticultura, que deben estar los que conocen más el tema fruticultura en el caso de el Alto Valle del Río Negro, ¿no? Creo que había una Sí, temática sí, ahí. por eso era mi pregunta, porque Sí. Bueno, sí, de sí, eso por eso era mi pregunta, tienes porque que hablar los que teníamos conocen. que elegir, digamos, en cuál íbamos y bueno, me interesaban y bueno, me terminé viniendo para acá. Bueno, espero que te haya sido de utilidad. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no queda Muy ninguna otra bien, Magalí, pregunta, llegamos hasta aquí. Buenas, yo estaba en otro grupo y me acabo de sumar a este, pero estaba escuchando un par de cosas con respecto a lo que era la diferencia, ¿no? de la stevia y del azúcar. No sé si ya lo preguntaron, pero a nivel, digamos, producción o como lo quiera plantear, ¿es más rentable lo que es o más práctica la producción de lo que es la parte del azúcar o lo que sería la stevia? ¿O qué diferencias hay, digamos? Eh, el primero es el volumen de producción. Se avanzó mucho en la producción de stevia, indudablemente, pero hasta ahora es una mínima proporción en relación a la producción de azúcar blanca refinada, porque además la producción de azúcar va una parte importante a la industria alimenticia. ¿Se entiende? Una parte importante que se procesa para hacer azúcar que tiene insumo industrial, como insumo industrial. Eso todavía no está pensado para poner la stevia dentro del proceso, por ejemplo, de los dulces, salvo excepciones. ¿tá? Pero masivamente se usa el azúcar para el azúcar de caña de azúcar para la producción de toda la línea de alimentación. Y, Sí, este es un punto muy importante. Y, por ejemplo, acá en Perico hay un sí, emprendimiento que utilizan la stevia sí. para unos jugos naturales. Ah, puede ser, sí. Que eso puede ser que sea parte de lo que están usando la industria de las bebidas analcohólicas, las gaseosas y las bebidas saborizadas. ¿ah? Puede ser que estén usando cada vez más la stevia o ese tipo de edulcorante, ¿no? Genial, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. bueno, no sé si ya llegamos al final. Muy bien, entonces Magalí, espero haber sido útil al objeto de este congreso y que haya sido, ¿no? Para ustedes eh, entendible todo lo que hemos podido transmitir, ¿no? Sí, por lo menos para mí hubo muchos temas que no tenía ni idea y bueno, estuvo muy buena la charla. Bueno, me alegro mucho, Magalí. Bueno, un gusto. Bueno, saludos para todos y éxitos en el congreso. Espero después tener los materiales sobre todo el transcurso y el desarrollo del congreso. Saludos para todos y buenas tardes. Igualmente, Muchas muchas gracias. gracias. Chao, chao.